Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, activa la campanita y déjanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me llamo Ramiro Ortega y esta es mi voz, la de un padre que creyó haber construido un hogar sobre cimientos firmes. Tengo 58 años, soy contador de toda la vida y pensé que lo había visto todo, hasta la madrugada en que descubrí que el amor también puede vestirse de cuchillo. Esa noche entendí que hay verdades que no se pronuncian, se sobreviven. 3 días antes de la boda de mi hija, bajé a la cocina buscando café y silencio. La casa todavía olía a flores frescas y barniz. El arco del jardín esperaba los listones y las luces, y yo repasaba mentalmente listas y pagos como quien reza un rosario. Vivimos en Highlands Ranch, Colorado, y a esa hora, 5 y algo de la mañana, el amanecer pinta los cristales de un dorado tranquilo que engaña. Caminé en pantuflas, con la mente puesta en la entrega del pastel, sin imaginar que en esa misma cocina iba a romperse mi vida. La puerta estaba entreabierta y detrás de ella se filtraban risas apagadas, un susurro que no supe interpretar. Empujé apenas con el doble cuidado de no despertar a nadie. Y entonces la vi. Clara, mi esposa desde hace 26 años. Pegada a la isla de granito con la bata de seda mal cerrada, sosteniendo el rostro de Álvaro, el prometido de mi hija Sofía. No fue un malentendido ni un roce ambiguo. Fue un beso de amantes, de esos que no dejan espacio para las excusas. Me quedé de piedra. El asa de la cafetera, fría, se me volvió un planeta lejano. El corazón golpeaba con tal fuerza que pensé que iban a oírlo. Pero ellos estaban demasiado concentrados en derribar 26 años de matrimonio como para percibir cualquier otra cosa. Me pregunté cuántas veces había cruzado yo esa misma cocina sin verlo evidente. Me pregunté cuántas historias habían inventado para convertir en rutina el crimen. No dije una palabra. Retrocedí como quien huye de un incendio sin oxígeno y apoyé la mano en el marco de la puerta para no caer. Hay batallas que no se ganan con gritos. Hay guerras que exigen paciencia de relojero. Llegué a mi despacho y me senté frente a una hoja de cálculo abierta, con el cursor parpadeando como un latido enfermo. No era solo una infidelidad. Era una doble traición que venía comiéndose a mi familia como un cáncer silencioso. Aún con el estómago encogido, supe que lo correcto era hablar con Sofía. No hay manual para decirle a una hija que su novio besa a su madre, pero un padre que se respeta no elige el silencio. La encontré horas después, radiante, midiendo centros de mesa y distribuyendo nombres como si acomodara estrellas. Le pedí hablar a solas. Me miró con impaciencia y con ese brillo de enamorada que tantas veces celebré. Cuando intenté advertirla, me tildó de loco y me dijo que, si seguía inventando cosas, no quería verme en su ceremonia. Sentí el peso de todas las puertas cerrándose a la vez. Uno puede sobrevivir a la traición de una pareja. Lo que desarma es que tu propia hija no reconozca tu intento de protegerla. Me quedé en silencio, tragando humo, con la certeza de que la verdad necesita pruebas, no súplicas. Ahí comenzó otra versión de mí mismo, menos ingenua, más atenta al detalle, lista para mirar donde duela. Fue entonces cuando ocurrió algo que no esperaba. Esteban, el hijo que crié desde los 3 años, apareció en el marco de mi oficina, con esa intuición certera que siempre tuvo para leerme el semblante. Me miró la camisa arrugada, la taza de café fría, y habló en voz baja como si entendiera que un ruido más podía romperme. «Papá», me dijo, «yo también he estado viendo cosas, y llevo semanas juntando pruebas». En ese instante, la palabra solo dejó de tener sentido. Esteban me describió miradas, silencios, coincidencias de martes y viernes y me ofreció algo que nadie me había dado desde que empezó el infierno: un plan. La traición ya no era un monstruo informe. Tenía horarios, lugares, tickets, cámaras. Y aunque todavía no imaginaba la magnitud del secreto que él mismo cargaría, su lealtad me devolvió aire a los pulmones, así que respiré hondo y me aferré a la única certeza que me quedaba. La verdad se documenta. No iba a destruir a mi hija con rumores ni a regalarle coartadas a quien no las merecía. Iba a mirar de frente, a fotografiar, a ordenar, a presentar. Porque si algo sé, después de toda una vida de números, es que los hechos, cuando están bien puestos sobre la mesa, no dejan espacio para el teatro.
3 días antes de la boda de mi hija. Vi a mi esposa besando a su futuro yerno en mi propia cocina. Eso es lo que me hicieron. Pero lo que mi hijo estaba por revelarme, y lo que juntos íbamos a destapar, era todavía peor que un beso a oscuras. Antes de continuar, suscríbete, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad nos ves. Porque lo que viene no es un chisme familiar. Es una verdad que encadena traición, dinero sucio y una decisión que cambió para siempre el destino de mi casa. No puedo olvidar ese amanecer. Lo recuerdo con la precisión de un contable revisando sus libros, la luz dorada de Colorado colándose por la ventana, el frío de las baldosas en mis pies descalzos, el silencio previo a una tormenta que todavía no sabes que está a punto de arrasarte. Bajé a la cocina como lo había hecho miles de veces antes, sin imaginar que esa rutina tranquila se convertiría en la escena que partiría mi vida en dos. El reloj marcaba las 5 en punto cuando empujé la puerta apenas entreabierta. El sonido fue mínimo, pero lo suficiente para que el olor a café sin preparar y las risas suaves me recibieran. Y ahí estaban. Clara, la mujer con la que había compartido 26 años de matrimonio, y Álvaro, el prometido de mi hija Sofía, enredados en un beso que no dejaba lugar a dudas. La bata de ella apenas sostenida por un nudo flojo, sus manos enredadas en el cabello de él, sus cuerpos encajando como si yo no existiera. Todo se detuvo, el aire, la sangre en mis venas, hasta el parpadeo de mis ojos. Verlos ahí no fue solo un golpe, fue un terremoto silencioso que me arrancó el suelo bajo los pies. Ni siquiera grité, no podía. El shock era tan absoluto que sentí como mi cuerpo se despegaba de la escena, como si fuera un espectador más. Vi mi vida, nuestra vida, reducida a una mentira envuelta en seda. Pude haber entrado, gritado, destrozado platos, exigido explicaciones, pero algo más fuerte me detuvo. El instinto de quien ha pasado la vida resolviendo problemas con pruebas y no con rabia. Retrocedí un paso, luego otro. Sentí la madera de la puerta temblar bajo mi mano sudada, y sin hacer ruido desaparecí de esa cocina como si nunca hubiera estado ahí. Subí a mi despacho y me senté frente al monitor, viendo un archivo abierto que ya no significaba nada. El cursor parpadeaba en blanco sobre cifras que ahora me parecían inútiles. Tenía en el pecho una presión que no sabía si era rabia o miedo. Clara no solo me había traicionado como hombre, me había humillado como padre. Porque ese joven con quien estaba a punto de casarse Sofía era alguien a quien yo había acogido como familia. Durante años había creído que los silencios de Clara eran agotamiento, que sus risas tardías eran llamadas con amigas, que sus días de recados eran eso, recados. Había sido un hombre confiado, no porque fuera ingenuo, sino porque la confianza es lo último que uno espera que te rompan desde adentro. Y sin embargo, ahí estaba. El futuro esposo de mi hija y la madre de mi hija, compartiendo lo que jamás debió compartirse. No dormí. Ni siquiera lloré. Me quedé quieto, con los puños cerrados sobre el escritorio, mientras el sol salía y la casa se llenaba de vida falsa. Ella bajó horas después como si nada hubiera pasado. Sonrió. Preguntó si quería pan tostado. Y yo fingí que no había visto nada, porque todavía no tenía un plan. Y porque aún me negaba a creer que el infierno podía tener el rostro de la mujer con la que dormí durante más de 2 décadas. Pero dentro de mí algo cambió para siempre. No era el Ramiro pasivo de antes. Era un hombre que acababa de ver cómo su esposa y su futuro yerno lo borraban de su propia cocina. Esa imagen no solo dolía, me dio claridad. No iba a estallar, iba a exponerlos, porque esa no fue solo una infidelidad. Fue la firma de un pacto entre 2 personas que traicionaron a una familia entera. Y cuando alguien firma algo así, yo sé exactamente cómo desmantelarlo. Lo hice toda mi vida con números. Ahora lo haría con ellos. Así comenzó la cuenta regresiva. 3 días para la boda de Sofía. 3 días para que el secreto dejara de ser susurro y se convirtiera en un estruendo que nadie podría negar. 3 días para que Clara y Álvaro entendieran que traicionaron al hombre equivocado. La mañana avanzó como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo estaba roto. Clara hablaba de arreglos florales y horarios, fingiendo una normalidad que me revolvía el estómago. Sofía, mi hija,
Corría de un lado a otro preparando cada detalle de su gran día. Y yo cargaba una bomba invisible en el pecho. Sabía que no podía quedarme callado. No se amaba a mi hija como siempre he dicho. Así que decidí hablar, decidí advertirla, aun sabiendo que esas palabras podrían destruir lo poco que quedaba en pie. La encontré en la sala, con su cuaderno de organización en la mano, y la mirada radiante de quien está construyendo un sueño. Sofía siempre había sido mi debilidad. La vi crecer, la llevé al altar de su primera comunión. La ayudé a montar su bicicleta y fui el primero en bailar con ella en cada fiesta. Era mi niña. Y ahora, esa niña estaba a punto de casarse con el hombre que, 3 horas antes, vi besando a su madre. Sentí un nudo en la garganta, pero avancé igual. Sofía, necesito hablar contigo. Es importante. Ella levantó la vista apenas, sin mucha paciencia. Papá, ahora no. Estoy a tope con todo. ¿Puede esperar? No, no podía esperar. Me senté frente a ella, como quien se enfrenta a un examen que no quiere rendir. Hija, lo que voy a decirte no es fácil, pero tienes que escucharme. Por un segundo su sonrisa se desdibujó, como si intuyera que estaba a punto de arruinarle su burbuja perfecta. Es sobre Álvaro. Solté. El ambiente se congeló. Su organizadora de bodas, que estaba junto a ella, se retiró discretamente sin que nadie lo pidiera. Sofía me miró con los mismos ojos verdes de su madre, pero con una dureza que no le conocía. ¿Qué pasa con Álvaro? No hay una forma delicada de decir lo indecible. Respiré profundo y dejé que las palabras salieran. Esta mañana, lo vi con tu mamá, en la cocina. No estaban hablando, Sofía, se estaban besando. Silencio. Un silencio que pesó toneladas. Ella me miraba, pero era como si no me viera. Como si mis palabras fueran un idioma extranjero que se negaba a entender. Eso no es cierto, murmuró primero. No puede ser cierto, insistió después más fuerte, como si la fuerza de su voz pudiera cambiar la realidad. Papá, estás estresado, estás cansado. Seguramente malinterpretaste algo. Quise tomarle la mano, pero ella la retiró como si yo fuera el enemigo. No lo malinterpreté, Sofía. Vi a tu madre y a tu prometido besándose. Ella dio un paso atrás con la respiración agitada. ¡No! ¡Basta! Su voz retumbó en la sala, quebrando lo poco que quedaba de calma. No voy a permitir que arruines mi boda con tus paranoias. Paranoias. La palabra me atravesó como un cuchillo. Hija, solo quiero protegerte, dije, sintiendo cómo la desesperación se mezclaba con impotencia. ¿Protegerme de qué, papá? ¿De ser feliz? Tenía los ojos llenos de lágrimas y rabia. Tú no soportas que alguien más esté en el centro de mi vida. No soportas que ya no soy tu niñita. Cada palabra era una piedra en el pecho. Yo no estaba luchando contra un enemigo, estaba luchando contra su fe ciega en un hombre que ya me había traicionado. Entonces llegó el golpe final. Si no vas a apoyar mi matrimonio, si vas a seguir inventando mentiras sobre Álvaro, entonces no vengas. No quiero verte en mi boda. No hubo gritos de mi parte, solo el silencio de un padre que acaba de ser expulsado del sueño de su hija. Ella dio media vuelta y se fue, dejando detrás de sí el olor de las flores y el eco de una puerta cerrándose con violencia. Me quedé ahí, en medio de la sala, sin saber si llorar, gritar o reír con amargura. El peor dolor no fue la traición de Clara. El peor dolor fue que mi propia hija eligiera creerle al hombre equivocado, que me viera a mí, su padre, quien jamás le había mentido, como el villano de su historia. Fue entonces cuando entendí que no bastaba con decir la verdad. Había que probarla, con evidencias tan claras que ni el amor más ciego pudiera negarlas. Tenía 3 días para derrumbar una mentira construida con precisión quirúrgica. 3 días para salvarla de un error que la destruiría. Y lo haría. No con gritos, no con súplicas, con hechos. Cuando escuché los golpes suaves en la puerta de mi despacho, ya habían pasado varias horas desde que Sofía me cerró el corazón con sus palabras. No había comido, no había movido un músculo. Solo me quedé sentado frente a la misma hoja de cálculo que no decía nada. Mi mundo se sentía en pausa. Entonces escuché la voz que menos esperaba, pero más necesitaba. Papá. Era Esteban. Entró despacio con la mirada de quien ya sabe que algo anda mal, pero no quiere herir más. Lo crié desde que tenía 3 años.
Lo vi dar sus primeros pasos en esta misma casa, correr por ese pasillo con un dinosaurio de plástico en la mano. Y aunque no compartimos sangre, siempre compartimos algo mucho más fuerte: lealtad. Esa tarde, cuando me miró sin necesidad de palabras, supe que no estaba solo. «Te ves fatal», dijo sin adornos como siempre hacía. Me reí sin ganas. «No es nada, hijo. Cosas de la boda». Pero Esteban no era como Sofía. Él nunca se tragaba respuestas vacías. Se sentó en la silla frente a mi escritorio, la misma donde hacía sus tareas cuando era niño, y me observó en silencio unos segundos. «Papá, llevo semanas viéndote así. Esto no es estrés de boda. Hay algo más». No sé por qué, pero en ese instante, la máscara que había estado sosteniendo desde el amanecer se desmoronó. Bajé la mirada y no dije nada, y él entendió que mi silencio valía más que 1000 explicaciones. Se inclinó hacia adelante y bajó la voz. «Es por mamá y Álvaro, ¿verdad?» Sí, mis manos temblaron sobre el escritorio. Levanté la vista, y ahí estaban sus ojos, firmes, sin miedo. «No era una suposición, lo sabía. ¿Cómo sabes eso?», pregunté con la voz rota. Él respiró hondo y soltó la verdad que había estado cargando solo. «Porque no eres el único que ha visto cosas raras. Yo también. Y no solo eso, papá. Llevo semanas reuniendo pruebas». Sentí un escalofrío. Esteban no hablaba a la ligera. Era analítico, meticuloso. Si decía pruebas, era porque tenía algo concreto. Me contó cómo había notado los cambios, las conversaciones que se cortaban cuando alguien entraba a una habitación, la manera en que Álvaro siempre sabía cómo le gustaba el café a mamá, las excusas idénticas cada martes y viernes. «La semana pasada llegué temprano a casa», dijo, «y los vi hablando en el jardín. No se estaban besando. Pero la forma en que se miraban, papá, no era la de un futuro yerno con su suegra». Mientras lo escuchaba, algo dentro de mí se enderezó. Ya no era yo contra una pared invisible. Esteban había estado ahí, viendo lo mismo, sintiendo lo mismo, y había hecho lo que yo no pude esa mañana: actuar con cabeza fría. «Papá», continuó, «sé que Sofía no te creyó, pero no necesitamos que nos crea ahora. Necesitamos que no pueda negar la verdad después». Su voz era tranquila pero cargada de determinación. Era un tono que pocas veces le había escuchado, el de un hombre decidido a proteger a su familia aunque le duela. «Vamos a reunir las pruebas. Vamos a documentarlo todo. Y cuando las pongamos sobre la mesa, ni mamá ni Álvaro podrán esconderse detrás de sus mentiras». Lo miré y sentí una punzada de orgullo entre tanto dolor. Yo lo había criado para que fuera justo, fuerte y leal. Y ahí estaba, demostrándome que no me había fallado. Si Sofía me dio la espalda, Esteban me dio la mano. «Pero hijo», dije con voz baja, «si esto sale mal, no solo se destruye la boda, se destruye la familia entera». Él me sostuvo la mirada sin pestañear. «Papá, si tenemos razón, esa familia ya se destruyó, solo que nadie se ha atrevido a decirlo en voz alta. Fue ahí, en esa oficina llena de papeles, donde nació nuestro pacto silencioso. Un padre traicionado y un hijo que se negó a mirar hacia otro lado. Ya no éramos dos víctimas de una mentira. Éramos dos hombres con un propósito». Esa misma noche la casa estaba en silencio. El eco de las risas falsas de Clara en el día, la rabia ciega de Sofía y el peso de la traición aún se sentían flotando en el aire. Esteban y yo nos encerramos en mi despacho, bajamos las persianas y encendimos la lámpara de escritorio. Era el mismo lugar donde lo había ayudado a estudiar álgebra cuando era adolescente. Esta vez, no se trataba de números escolares, sino de desenmascarar la mentira más cruel que había entrado en nuestro hogar. Esteban sacó de su mochila un pequeño cuaderno negro, del tipo que usa para su trabajo en marketing, pero esta vez no contenía ideas ni estrategias, sino fechas, horarios, rutas, anotaciones detalladas de comportamientos que hasta entonces yo había ignorado. «Martes y viernes, papá, siempre los mismos días», me dijo mientras pasaba las páginas. «Ella dice que va al salón de belleza, él dice que tiene juntas con socios. Pero salieron y regresaron en horarios que se cruzan con precisión de reloj suizo». A medida que avanzaba, las piezas empezaron a encajar como si siempre hubieran estado ahí, esperando que alguien las mirara con atención. Los supuestos recados de Clara, los almuerzos importantes de Álvaro,
Los mensajes de último minuto que Sofía me había mencionado alguna vez sin darle importancia, todo formaba un patrón. Y en mi interior, la rabia se transformaba en algo mucho más peligroso. Determinación fría. Papá, tenemos que pensar con estrategia. No basta con acusarlos. Necesitamos que, cuando esto explote, no puedan negarlo. Ni siquiera frente a Sofía. Lo escuché y asentí. Él tenía razón. Yo no podía simplemente irrumpir en su mundo y gritar la verdad. Sofía ya había elegido no creerme una vez. Esta vez, cuando lo supiera, la verdad tendría que golpearla con la fuerza de la evidencia. Saqué una libreta mía, la misma en la que llevo balances contables. Trazamos una línea de tiempo, desde los primeros comportamientos extraños que Esteban había notado hasta la madrugada en que yo los vi con mis propios ojos. Cada fecha, cada hora, cada salida inofensiva quedó documentada. Era como reconstruir un fraude financiero, pero esta vez el fraude no era dinero, era una traición en carne viva. Esteban me mostró además registros de localización en fotos públicas, historias en redes sociales y pequeños detalles que cualquiera habría pasado por alto, menos él. Un fondo de restaurante repetido, una pulsera que Clara usaba y que había sido un regalo de la familia de Álvaro, horas exactas que coincidían con llamadas supuestamente laborales. Nada de eso era una casualidad. Y los dos lo sabíamos. Mientras repasábamos todo, la conversación se volvió más seria. Papá, cuando esto salga a la luz ya no hay vuelta atrás. Sofía va a tener que elegir a quién creerle, dijo Esteban con un tono más pesado que nunca. Lo miré a los ojos y vi algo que me rompió el alma y me dio fuerza al mismo tiempo. Dolor, pero también firmeza. Hijo, no quiero que esto te arrastre a ti también, le advertí. Esto no es una pelea sencilla, es una bomba familiar. Él negó con la cabeza. Papá, tú me enseñaste que uno no se queda callado cuando alguien hace lo incorrecto. Tú me criaste así. No pienso quedarme de brazos cruzados. Ahí comprendí que ya no éramos dos hombres dolidos. Éramos aliados. Él no solo quería justicia por mí, también quería justicia por Sofía, su hermana, a pesar de que ella no lo escuchara todavía. El plan fue claro. Reuniríamos pruebas sólidas. Fechas, fotografías, movimientos, registros. Y cuando el momento llegara, no habría negaciones ni manipulaciones posibles. Sofía tendría que ver la verdad con sus propios ojos. Clara y Álvaro se habían sentido intocables durante demasiado tiempo. Y esa noche, frente a la luz tenue de mi escritorio, firmamos ese pacto sin palabras. Dos Ortega contra una mentira bien construida. Sabíamos que dolería, sabíamos que destruiría todo, pero también sabíamos que la verdad, aunque queme, siempre libera. Esa tarde me sentí extraño, un contador convertido en detective amateur. Esteban y yo arrancamos temprano, con la discreción de quien sabe que una cámara y un recibo pueden valer más que 1000 testigos. Nos subimos a mi Honda y fuimos al Ritz-Carlton Denver, un lugar donde la gente mezcla negocios y ocio sin levantar sospechas. Esteban llevaba una cámara con teleobjetivo. Yo llevaba la carpeta con las notas y el pulso intentando no traicionarme. No había dramatismo, solo concentración fría. Nos escondimos a distancia razonable, fingiendo ser clientes o turistas. Observamos la entrada del ballet como si fuera la puerta de una bóveda. El primer objetivo era sencillo: confirmar la presencia de Álvaro en lugares que no correspondían con su sueldo declarado. Esa observación, me explicó Esteban, era la clave para unir la traición emocional con la posible traición financiera. Si los lujos no iban con su salario, alguien estaba pagando la diferencia. Vimos llegar el BMW de Álvaro. Salió arreglado, confiado. Su sonrisa encajaba con la versión que Sofía conocía. Quedamos quietos mientras él iba hacia la puerta y entraba al restaurante. 15 minutos después apareció el Lexus blanco de Clara. Bajó con un vestido que llamaba la atención por caro y nuevo. Todo encajaba. Esteban ya estaba en posición con el teleobjetivo, listo para documentar cada gesto. Desde la ventana del coche, pude ver lo que la cámara capturó en alta definición. Miradas, roces sutiles, la mano de Álvaro sobre la parte baja de la espalda de Clara. Un gesto de propiedad, no de cortesía. La foto del beso en la mesa llegó como una daga fría. No era una conversación inocente, era pasión. Sentí náuseas al ver las imágenes en la pantalla de la cámara, pero también una extraña calma. Por primera vez tenía algo que no dependía de mi palabra.
No nos conformamos con una sola prueba. Seguimos sus movimientos por 3 tardes seguidas. Mercantile, tiendas de lujo, cenas discretas en hoteles caros. Anotamos recibos cuando fue posible y, sobre todo, buscamos evidencias que demostraran flujo de dinero. Esteban tenía ojo para el detalle. El número en el ticket, la marca del restaurante, la ubicación exacta de la mesa. Pequeñas piezas de un rompecabezas que empezaba a revelar un patrón de gasto imposible con un salario de asociado junior. Una de las fotos mostró el recibo, $300 por un almuerzo. Otra, una caja con el nombre de una joyería famosa. Eso no coincidía con la ropa modesta que solía ver en Álvaro, ni con lo que un asociado debería permitirse. Empezamos a buscar en registros públicos, foros y noticias. Esteban encontró una queja antigua contra Morrison & Associates por discrepancias en fondos fiduciarios. Mi sangre se heló. La infidelidad iba acompañada de algo mucho peor. Al caer la noche, volvimos a la casa con las tarjetas de memoria repletas y la carpeta pesando más que antes. No celebramos. Nos limitamos a ordenar las pruebas, a numerarlas, a pisar cada paso con la calma de quien sabe que está preparando una acusación que no admite dudas. No se trataba ya de humillar a nadie. Se trataba de proteger a Sofía y de evitar que una historia de dinero robado financie una vida construida sobre mentiras. Antes de ir a dormir, hablábamos en voz baja sobre logística. ¿Cómo presentaríamos todo sin destruir irremediablemente a quien pudiera ser inocente en parte? ¿Cómo implicar a la policía sin que la noticia estallara antes de que tuviéramos todo? Esteban fue pragmático. Papá, si esto es real, lo entregamos de manera oficial. Ni show ni escándalo por redes. Pruebas y fiscalía. Yo asentí. Era lo correcto. La venganza no era la meta. La justicia, sí. Salimos de esa vigilancia con algo que nadie nos había dado esa semana. Esperanza tangible y un plan con pasos medibles. Teníamos fotos, horarios, recibos y un hilo que conectaba la traición amorosa con algo potencialmente criminal. Lo siguiente sería profundizar en las finanzas de Álvaro y en los expedientes de su firma. Y cuando todo eso estuviera en orden, llamaríamos a la detective Gabriela Torres. Cuando Esteban me mostró el recibo de aquel restaurante, lo primero que sentí no fue rabia. Fue algo más denso, más frío. Confirmación. $297.40 por un almuerzo. 2 personas. Con vino. El tipo de gasto que Álvaro no podía justificar con el sueldo que decía tener como asociado junior en un bufete. Esa cifra, que para muchos podría pasar inadvertida, para mí, contador desde hace 3 décadas, era la primera grieta contable en una fachada de mentira. Esa noche nos sentamos frente a la mesa de mi oficina, como si fuera una escena de crimen. Fotos, fechas, horarios, recibos, todo perfectamente ordenado. No era una discusión familiar, era una investigación. Esteban hablaba con calma, con precisión quirúrgica. Papá, este no es solo un asunto de cuernos. Hay dinero sucio aquí. Álvaro no vive como un empleado de rango medio. Vive como alguien que está tomando algo que no le pertenece. Mi cabeza empezó a conectar puntos que antes no había querido ver. Regalos costosos a Sofía que yo siempre había asumido eran ahorros personales, relojes caros, trajes a medida, viajes relámpago por trabajo. Todo cuadraba demasiado bien con los martes y viernes que Clara desaparecía y con los almuerzos imposibles de pagar con un salario legítimo. La traición no solo era íntima, era económica, era legal. Esteban me mostró en su tablet las primeras búsquedas que había hecho. Foros legales, reseñas sobre Morrison & Asociados, y ahí estaba, una queja pública por fondos fiduciarios desaparecidos. Clientes que aseguraban que algo no cuadraba en sus cuentas. Y aunque los nombres estaban protegidos, la fecha coincidía con el tiempo que Álvaro llevaba trabajando en la firma. El aire de la habitación se volvió pesado. Me incliné hacia las fotos de ellos dos besándose en el restaurante, tomadas apenas unas horas atrás. Ya no eran solo imágenes de infidelidad, eran pruebas de un vínculo que parecía financiarse con dinero robado. Esto cambia todo, susurré sin darme cuenta. Esteban asintió despacio. Sí, papá. Esto ya no es un problema entre 4 paredes. Esto es un caso penal si lo movemos bien. Por un instante, sentí una mezcla brutal de emociones. Traición matrimonial,
indignación paterna y la frialdad profesional de quien ha pasado media vida encontrando números que no cuadran. Toda mi experiencia, toda mi habilidad con auditorías, balances y trazabilidad, de pronto se alineaban no para un cliente, sino para mi propia familia. Fue ahí cuando decidimos dar el siguiente paso: ir más allá del romance escondido y seguir la pista del dinero. Sabíamos que si lográbamos demostrar que la aventura estaba siendo financiada con dinero ilícito, no solo quedaría expuesto Álvaro, también quedarían en ruinas las mentiras que Sofía aún se negaba a ver. Y, más importante aún, no habría escapatoria legal para ninguno de los dos. Esteban, con la serenidad que yo ya no tenía, fue quien lo dijo primero. Papá, esto va a doler. Mucho. Pero si queremos que la verdad salga a la luz, tenemos que hacer las cosas bien, paso a paso, con pruebas sólidas, no con coraje. Lo miré a los ojos. No era el niño que adopté. Era un hombre de pie junto a mí, sosteniéndome en medio del incendio. Clara y Álvaro creyeron que podían esconderlo todo tras miradas cómplices y días de peluquería. Pero no contaban con que un padre herido con cabeza fría puede ser más peligroso que cualquier enemigo externo. Esa noche cerramos las carpetas y apagamos la lámpara, sabiendo que ya no había vuelta atrás. Lo que hasta ahora era una historia de traición privada estaba por convertirse en una tormenta legal y familiar sin precedentes. A la mañana siguiente, cuando Esteban me pidió hablar en privado, noté algo distinto en su mirada. Ya no era solo determinación ni rabia compartida. Era algo más profundo, más personal. Como si además de ayudarme a enfrentar esta traición, cargara con un peso propio que había llevado en silencio durante demasiado tiempo. Me pidió que cerrara la puerta del despacho, y sin que lo supiera aún, esas palabras que saldrían de su boca cambiarían mi vida, tanto como la infidelidad que acababa de descubrir. Se sentó frente a mí, en la misma silla donde me había dicho que quería ser astronauta cuando era niño, y respiró hondo. Su voz tembló no de miedo, sino de una verdad que dolía. «Papá, hay algo que necesito contarte. Algo que mamá me dijo hace mucho tiempo, y que ya no puedo seguir guardando. No». El corazón me dio un vuelco. No imaginaba qué podía ser, pero algo en su tono me hizo sentir que no estaba preparado para escucharlo. «Esto tiene que ver con cuando me trajeron a esta casa», continuó. «Cuando tenía 3 años. Toda mi vida pensé que era adoptado, que había perdido a mis padres biológicos en un accidente, pero no fue así, papá. No hubo ningún accidente. Mamá me mintió. Alex Rodríguez no era un primo lejano. Era mi padre biológico. Y mamá era mi madre biológica desde el principio». Por un instante, el aire se volvió irrespirable. Esteban, mi hijo, mi compañero en esta guerra silenciosa, el niño al que crié, al que enseñé a andar en bicicleta, al que cuidé en cada fiebre, no era un sobrino adoptado. Era el hijo ilegítimo de mi esposa. Cada año de silencio, cada sonrisa familiar, cada Navidad en esta casa, había estado construido sobre otra mentira cuidadosamente escondida. Él siguió hablando con lágrimas contenidas. Me contó cómo a los 16 años había encontrado su certificado de nacimiento buscando su número de seguridad social. Cómo había visto el nombre de Alex Rodríguez en el documento y había confrontado a Clara. Cómo ella se había derrumbado y le había confesado todo. Que cuando quedó embarazada, Alex no quiso saber nada de ella y que para no perderme a mí, inventó toda una historia de adopción. Me juró que nunca diría nada por miedo a destruir a la familia. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo la traición no solo venía del presente, sino que se extendía hacia atrás casi 3 décadas. Clara no me había mentido un día. Me había mentido durante toda una vida, y lo había hecho mientras yo criaba como mío al hijo que nació de esa mentira. Esteban bajó la cabeza, con la voz quebrada. «Papá, no lo dije antes porque tú fuiste mi verdadero padre. No me importaba la sangre. Me enseñaste todo. Me diste un hogar, pero ya no puedo callar. No cuando mamá le está haciendo esto a Sofía. No cuando le está mintiendo otra vez». Lo miré. Y aunque dentro de mí había un huracán de rabia y dolor, no vi un enemigo frente a mí. Vi a mi hijo. Mi verdadero hijo no por biología, sino por lealtad. En medio del caos él estaba ahí, de pie conmigo. Me puse de pie lentamente y rodeé el escritorio. Puse mi mano sobre su hombro.
Esteban, nada de esto cambia lo que eres para mí. No importa lo que haya hecho tu madre. Tú eres mi hijo. Lo has sido desde el primer día. Él levantó la vista y por primera vez desde que todo comenzó, vi alivio en sus ojos. No había planeado esta guerra familiar, pero estábamos juntos en ella. La traición de Clara era más grande de lo que había imaginado. No solo estaba engañando ahora, lo había hecho toda la vida. Esa revelación no me debilitó, me endureció, me dio un propósito más claro. Porque si alguien había tenido el valor de enfrentar esa verdad durante años, en silencio, ese alguien era Esteban. Y si él había sobrevivido a eso, yo también podía hacerlo. Ya no era una lucha por mi dignidad, era una lucha por la verdad misma. La traición de Clara y Álvaro me había dolido como hombre y como padre. Pero la confesión de Esteban me dio una nueva fuerza. La de un hombre que ya no tenía nada que perder y un hijo dispuesto a luchar a su lado. Después de aquella conversación con Esteban, algo dentro de mí cambió. Ya no era solo un hombre herido. Era un hombre despierto. Todo lo que creí conocer de mi familia había sido construido sobre una montaña de mentiras perfectamente maquilladas, y ahora que veía la estructura completa, no había manera de volver a cerrarme los ojos. Si Clara había mentido durante 26 años, si Álvaro se paseaba con aires de caballero mientras besaba a su suegra y vaciaba cuentas de clientes, entonces la verdad debía ser expuesta con precisión quirúrgica. Esa misma noche llenamos la mesa del despacho con carpetas, copias impresas, capturas de pantalla y registros financieros. No había música, no había palabras de consuelo. Solo dos hombres, padre e hijo, trabajando como si estuvieran preparando un caso federal. Y en cierto modo lo estaban. Si la malversación de fondos era real, no solo se trataba de una traición familiar, sino de un delito penal. Esteban manejaba la parte digital. Accedió a bases de datos públicas, buscó foros legales y revisó expedientes de denuncias previas contra el bufete de Álvaro. Morrison & Asociados no tenía un historial limpio. Había al menos 4 quejas abiertas por fondos fiduciarios desaparecidos en los últimos meses. Quejas que no habían llegado a juicio, pero que estaban ahí, flotando como sombras que pocos veían. Por mi parte, yo hice lo que mejor sé hacer: seguir el dinero. Si algo no cuadra en los números, tarde o temprano la verdad aparece. Revisé el estilo de vida de Álvaro con frialdad contable. Sueldo estimado, entre $72,000 y $78,000 al año antes de impuestos. Gasto promedio mensual según las pruebas que reunimos, más de $10,000 solo en cenas, hoteles, ropa y joyas. No había fórmula matemática que justificara ese ritmo de vida sin que hubiera algo oscuro detrás. Empecé a conectar fechas de las salidas con transacciones conocidas en los registros del bufete. Todo coincidía con precisión escalofriante. Martes y viernes, los mismos días que desaparecía con Clara, también eran los días con picos inusuales de movimientos financieros en la firma. No teníamos acceso directo a sus cuentas, pero bastaron las denuncias públicas y su patrón de consumo para verlo evidente. Estaba desviando dinero. Esteban, más astuto de lo que yo mismo había sido a su edad, encontró además un expediente abierto bajo investigación de la Fiscalía del Estado. Morrison & Asociados estaba siendo auditada por irregularidades en cuentas fiduciarias, y aunque el caso aún no era público en medios, ya había sospechosos internos. «Papá», dijo, con los ojos fijos en la pantalla. «Uno de los asociados junior está bajo la lupa. ¿Adivina quién cumple con las fechas, los gastos y la posición perfecta para mover ese dinero? Álvaro». Todo apuntaba a él. Por primera vez desde que esto empezó, sentí que no estábamos peleando a ciegas. Teníamos pruebas de infidelidad y un hilo financiero sólido. Y si había algo que los tribunales no ignoran, son los números. Esa era mi zona de guerra. Ahí tenía ventaja. Esa noche hablamos largo. No solo de cómo reunir más pruebas, sino también de cómo proteger a Sofía. Porque si destapábamos esto mal, ella quedaría aplastada entre dos verdades: la traición de su prometido y la de su madre. Y por mucho dolor que me hubiera causado que me llamara mentiroso, seguía siendo mi hija. No iba a dejar que se casara con un ladrón. Esteban fue directo. «Papá, necesitamos hacer esto bien. No podemos enfrentarlo solos.
Esto tiene que pasar por la vía legal. Tenía razón. No era tiempo de escenas de furia en la sala, ni de confrontaciones frente a la familia. Era tiempo de llevarlo donde debía, a la policía y a la fiscalía. Al amanecer ya teníamos todo preparado, las fotos impresas con hora y fecha, los recibos en orden cronológico, un resumen contable con discrepancias evidentes y capturas de los foros legales y quejas públicas. Era un expediente tan pulcro que cualquier fiscal podría seguir el rastro sin dificultad. Clara y Álvaro pensaban que estaban jugando con un hombre roto. Lo que no sabían es que estaban enfrentándose a un hombre que pasó 30 años viviendo entre números y mentiras, disfrazadas de balances limpios. Y si alguien sabía detectar fraudes, era yo. El amanecer de ese día tenía un sabor extraño. No era alegría, era el silencio tenso antes de una tormenta. Las flores blancas estaban listas, las sillas perfectamente alineadas bajo el arco de madera que había construido con mis propias manos para Sofía. Cada centímetro del jardín parecía gritar «celebración», pero para mí cada cinta blanca era un recordatorio cruel. Mi hija iba a caminar hacia un altar para casarse con un hombre que besaba a su madre y robaba dinero. Y yo iba a detenerlo todo. Me puse el traje frente al espejo con las manos temblorosas. No era por nervios, era por rabia contenida, por la certeza de que, una vez que hablara, nada volvería a ser igual. Esteban apareció detrás de mí, ya vestido, con su corbata perfectamente ajustada. Sin decir una palabra, se acercó y me ayudó a hacer el nudo de la mía, como yo le había enseñado cuando era niño. «Papá, hoy no arruinas nada. Hoy salvas a Sofía», dijo en voz baja. Lo miré en el reflejo y sentí algo que me sostuvo en pie. Confianza. Mi familia no estaba completamente perdida. Aún tenía a mi hijo. Aún tenía la verdad. Y ese era un poder que ni Clara ni Álvaro podrían quitarme. Afuera las carpas se llenaban de risas, música ligera y copas chocando. Nadie tenía idea de la bomba que iba a caer a las 4 en punto. A media mañana recibí la llamada que esperaba. «Señor Ortega, habla la detective Gabriela Torres». Su voz era firme, profesional, sin adornos. Le habíamos entregado las pruebas 24 horas antes y su equipo las había revisado minuciosamente. «Tenemos suficiente para solicitar una orden judicial», me dijo. «Pero necesitamos garantizar que el sospechoso esté en un lugar y hora determinados para proceder al arresto. Estará aquí, en mi casa, vestido de novio», respondí con la voz más firme que he tenido en toda mi vida. No era un deseo. Era una certeza. Esteban escuchaba desde la puerta. Cuando colgué solo asintió. No dijo nada. No hacía falta. El plan ya no tenía vuelta atrás. Álvaro iba a ser arrestado en plena boda frente a todos. No porque yo quisiera un espectáculo, sino porque el tiempo nos alcanzó y ese era el único escenario en que estaría acorralado. Sofía llegó al mediodía. Bajó del auto con su vestido de novia colgando en un perchero, y esa sonrisa luminosa que siempre había tenido desde niña. Esa sonrisa que me hacía olvidar los problemas. Pero esta vez no pude olvidarlos. Me abrazó apenas, fría, distante. Aún tenía la herida de la conversación donde no me creyó. «Papá, por favor, prométeme que hoy no habrá dramas», me dijo, sin sospechar que el drama ya estaba escrito, firmado y sellado por un juez. La vi caminar hacia el patio, supervisando cada detalle. Mientras ella sonreía, a unos metros de distancia vi a Álvaro saludando a los invitados con su traje de diseñador, dándole la mano a todos con la sonrisa encantadora que tantos creían sincera. Yo lo miraba y no veía un futuro esposo, veía un estafador, un traidor, un hombre que destruyó lo más sagrado que tenía. «Está tranquilo, demasiado tranquilo», murmuró Esteban, a mi lado. Y tenía razón. La seguridad con la que se movía Álvaro era la seguridad de quien cree que lo tiene todo bajo control. Y eso me dio aún más fuerza, porque en pocas horas entendería que nada lo protegería de lo que venía. Mientras el reloj avanzaba hacia las 4 de la tarde, el murmullo de los invitados se mezclaba con música suave y el crujir de copas. Sofía daba los últimos toques a su peinado. Clara apareció con un vestido verde esmeralda, elegante, impecable, con la misma calma cínica de alguien que lleva décadas mintiendo sin ser descubierto. Cuando me vio, sonrió. No dijo nada. Yo tampoco. Pero esa sonrisa fue la chispa final. Se acabaron las apariencias.
Esteban me puso una mano en el hombro. Papá, pase lo que pase, no estás solo. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta que no tenía nada que ver con miedo. Era determinación pura. No sabía si Sofía me perdonaría. No sabía si la familia se fracturaría por completo. Pero sí sabía esto. Prefería verla llorar hoy, que verla destruida por una mentira durante años. Mientras el sol empezaba a bajar, el patio se llenaba de flashes, invitados y risas. A esa misma hora, 3 patrullas sin distintivo se estacionaban discretamente a 3 cuadras de mi casa. La detective Torres ya estaba en posición y yo me preparaba para levantarme en medio de todos y romper la ceremonia con una sola frase. Me opongo. Nunca olvidaré ese momento. Eran exactamente las 4 de la tarde cuando el organizador de bodas dio la señal y los violines comenzaron a tocar. Las luces del jardín se encendieron suavemente, el aire olía a flores blancas y champaña, y cada invitado tomó asiento, sonriendo, ignorando que esa boda no iba a terminar con un «sí, acepto». Yo estaba en la segunda fila, con las manos entrelazadas, sintiendo el latido en mis sienes como si fueran tambores de guerra. Sofía apareció desde el fondo del corredor, hermosa, vestida de novia, con esa luz que solo tienen las hijas cuando están a punto de vivir lo que creen que será el mejor día de su vida. Todos la miraban embelesados. Yo también. Pero el nudo en mi garganta no era orgullo, era dolor, porque sabía que ella caminaba directo hacia un altar podrido. El hombre que la esperaba ahí era el mismo que besó a su madre 3 días antes. Y no solo eso, también era un ladrón. Álvaro la recibió con su sonrisa impecable, esa misma que alguna vez me pareció sincera cuando lo conocí. Tomó su mano, fingiendo ternura, mientras Clara, en primera fila, lo miraba con un brillo que no era de orgullo, era de complicidad. Yo lo notaba, ya no podía no verlo. Y eso fue suficiente para que mi respiración se volviera más lenta, más pesada. Era ahora o nunca. El juez de ceremonia tomó el micrófono, su voz solemne llenó el patio. Queridos, estamos reunidos hoy para celebrar la unión de Sofía Ortega y Álvaro Méndez en santo matrimonio. Los invitados aplaudieron suavemente. Las cámaras grababan. Todo parecía perfecto. Hasta que llegó esa frase, esa que yo había estado esperando como quien espera la campana en un ring. Si alguien tiene una razón por la cual estos dos no deban unirse en matrimonio, que hable ahora o calle para siempre. El silencio cayó como un telón pesado. Y entonces me puse de pie. El murmullo fue inmediato. 200 cabezas se giraron hacia mí. Sofía frunció el ceño confundida. Álvaro palideció de golpe. Clara bajó ligeramente la mirada, como si supiera que el castillo de naipes estaba a punto de caer. Mi voz salió firme, clara, sin temblores. «¡Yo me opongo!». Un murmullo generalizado estalló entre los invitados. Sofía dio un paso adelante con la respiración acelerada. «Papá, ¿qué estás haciendo?», dijo entre dientes, tratando de mantener la compostura. No respondí de inmediato. Saqué mi celular del bolsillo interno de mi saco. Lo conecté al altavoz portátil que habíamos preparado para la música y levanté la pantalla para que todos pudieran verla. La primera foto apareció en la pantalla. Clara y Álvaro besándose apasionadamente en la mesa del restaurante apenas 3 días antes. Un grito ahogado recorrió el público. Nadie estaba preparado para eso. «Esto», dije con voz firme, «es lo que ocurrió mientras todos ustedes preparaban esta boda. Mientras mi hija soñaba con un futuro al lado de este hombre, él se acostaba con su madre». Álvaro dio un paso al frente, balbuceando, «Eso no es lo que parece». Pero la segunda imagen ya estaba en pantalla. Otro ángulo, mismo beso, misma fecha, misma hora. Sofía se tapó la boca, pálida. Clara trató de ponerse de pie, pero Esteban la contuvo con solo una mirada. «Pero no es solo eso», continué alzando la voz. «Álvaro no solo ha mentido a mi hija, ha robado. Desvió dinero de cuentas fiduciarias de clientes para pagar joyas, almuerzos de lujo, hoteles, y esta doble vida que construyó sobre mentiras». Alcé el recibo ampliado en la pantalla. «Aquí están los números. Y si creen que son palabras de un padre dolido, no lo son. Son pruebas. Pruebas que ya están en manos de la policía. Entonces ocurrió. Desde el fondo, entre los rosales y los focos decorativos, entraron la detective Gabriela Torres y 2 oficiales uniformados. La boda entera enmudeció.
El rostro de Álvaro se descompuso por completo. Los murmullos se transformaron en un silencio denso, pesado, el tipo de silencio que antecede a una caída definitiva. «Álvaro Méndez», dijo la detective con voz firme, sacando la orden de arresto. «Queda arrestado por malversación de fondos, fraude electrónico y robo de cuentas fiduciarias de clientes». Las esposas hicieron clic al cerrarse sobre sus muñecas. Su traje de diseñador se arrugó cuando lo sujetaron por los brazos. Las cámaras que antes grababan una boda ahora grababan un arresto. La mentira acababa de desplomarse frente a todos. Clara intentó levantarse entre los invitados, pero nadie se movió para ayudarla. Todos estaban demasiado impactados. Sofía miraba la escena sin aire, paralizada con lágrimas acumulándose en los ojos. Y yo no sentí satisfacción. Sentí dolor, pero también una paz agria. La verdad, por fin, había salido a la luz. El sonido de las esposas cerrándose aún retumbaba en el aire cuando todo se vino abajo. Los violines dejaron de tocar, los invitados se levantaron confundidos, algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente se tapaban la boca. Álvaro, con su impecable smoking ahora torcido, bajaba la cabeza entre los dos agentes que lo escoltaban. Lo que iba a ser una boda se había convertido en un escenario de justicia. Clara fue la primera en reaccionar. Se levantó de su asiento con desesperación, intentando abrirse paso entre la multitud. «¡Esto no puede estar pasando!», gritaba, con la voz rota, como si de pronto fuera la víctima. Intentó alcanzar a Álvaro, pero Esteban se interpuso sin dudarlo. La miró directo a los ojos y dijo en voz baja, pero firme: «Ya no puedes esconderte, mamá». Fue como si esas palabras pesaran más que las esposas del novio. Sofía estaba de pie frente al altar, pálida, temblando, con el ramo a medio caer entre sus dedos. Su respiración era entrecortada, sus ojos corrían de mí a Álvaro, de Álvaro a Clara, intentando unir piezas que nunca debieron existir. Dio un paso atrás, luego otro. «Papá, ¿es cierto?», murmuró apenas audible. No fue una pregunta de hija desconfiada. Fue el clamor desesperado de alguien cuyo mundo acaba de estallar. Me acerqué despacio, sin levantar la voz, sin discursos teatrales. Solo le mostré la carpeta que llevaba semanas preparando, la misma que me quitó el sueño noche tras noche. «Sí, Sofía, todo es cierto. Las fotos, los recibos, la investigación, todo está aquí. No quise que te enteraras así, pero no podía dejar que te casaras con un criminal, y mucho menos con un traidor». Ella dejó caer el ramo. Las lágrimas le corrieron por el rostro sin control. Por un instante vi a mi pequeña niña de 5 años, no a la mujer adulta que estaba frente a mí. Sofía no solo perdió a un novio, perdió a la madre que creía conocer, y eso era un dolor que ningún padre puede aliviar. Clara trató de acercarse a ella, extendiendo las manos. «Hija, yo puedo explicarte». Sofía dio un paso atrás, firme, con los ojos enrojecidos. «No me llames así», gritó con una voz tan cargada de dolor que todos se quedaron en silencio. «Tú sabías». «Lo sabías, y aún así, seguías con él». La fuerza con la que pronunció esas palabras atravesó el jardín como un cuchillo. Por primera vez, Clara no tenía respuesta. Esteban dio un paso adelante y se colocó a mi lado, hombro con hombro, sin necesidad de palabras. Sofía lo miró, buscando algo que la sostuviera, y él simplemente asintió. «Estuve ayudando a papá, Sofía. Vi todo. Grabé todo. Teníamos que protegerte». Ella lo miró con los ojos desbordados de lágrimas, pero con un atisbo de gratitud en medio de la devastación. Cuando la patrulla salió por la calle con Álvaro esposado, un silencio pesado se apoderó del jardín. Nadie se atrevía a acercarse. Los invitados comenzaron a retirarse lentamente, murmurando entre ellos. La boda, que debía ser un día de felicidad, se había transformado en un retrato vivo de lo que ocurre cuando una mentira se pudre y finalmente se abre ante todos. Clara se desplomó en la silla de la primera fila. Su maquillaje impecable ya no importaba. Sus lágrimas no eran de arrepentimiento, eran de miedo. Miedo de que todo, su imagen, su matrimonio, su doble vida, se derrumbara. Y así fue. Esteban y yo nos quedamos de pie frente al altar, mientras Sofía lloraba apoyada contra una columna, tratando de entender cómo su propia madre pudo ser parte de esa traición. Me acerqué a ella, con cuidado, como cuando era niña y tenía miedo a la oscuridad.
Puse mi mano sobre su hombro, temblando igual que ella. «Hija, lo siento», susurré. «Lo siento por no haber podido protegerte de esto antes, por no haberte mostrado la verdad a tiempo». Sofía, aún con el maquillaje arruinado y la voz quebrada, me abrazó con fuerza. No dijo nada, pero ese abrazo fue suficiente. Era un perdón silencioso, un reconocimiento de que aunque yo no pude evitar su dolor, sí estuve ahí para sostenerla cuando todo se derrumbó. Esteban rodeó a su hermana con los brazos también, formando un abrazo que no necesitó palabras. Era una familia rota, pero de pie. Y en ese instante, supe que aunque la verdad había destrozado todo, también nos estaba liberando. 6 meses después, el eco de aquella boda que nunca fue seguía viviendo en algunos rincones de mi memoria, pero ya no dolía igual. Había cicatrices, sí, pero eran cicatrices limpias, no heridas abiertas. La casa de Highlands Ranch se había vendido poco después de la tormenta. No podía seguir respirando entre esas paredes que habían escuchado mentiras durante más de 2 décadas. Ahora vivía en una casa más pequeña en Littleton, tranquila, luminosa, donde cada metro cuadrado estaba construido sobre la verdad. Esa mañana, Esteban estaba en la cocina, con la espátula en la mano, haciendo panqueques como cuando era adolescente. Lo veía moverse, reír, bromear, y me venía una frase a la cabeza. La lealtad no necesita apellidos. Esteban no compartía mi sangre, pero era mi hijo, el único que se mantuvo firme cuando todo se vino abajo. Había cambiado legalmente su apellido a Ortega pocas semanas después del escándalo. Me abrazó el día que lo hizo y dijo, «Este apellido no es un premio. Es un hogar». No pude evitar llorar. Sofía también había cambiado. Ya no era la joven ingenua que preparaba cada flor de su boda perfecta. Su mirada era más fuerte, más serena. Estaba en terapia, reconstruyendo los pedazos que le dejó una traición doble, la de su prometido y la de su propia madre. A veces lloraba todavía. La traición de una madre no se borra fácil, pero también reía más que antes, y esa risa era distinta. No era la de alguien que sueña. Era la de alguien que sobrevivió. Álvaro había recibido 4 años de prisión federal. El caso fue sencillo. La evidencia que Esteban y yo habíamos reunido era tan sólida que ni su abogado intentó negarla. Lo inhabilitaron para ejercer derecho y lo obligaron a devolver gran parte del dinero malversado. La prensa local hizo eco de su caída. El abogado de Denver que cayó en su propia red de mentiras. La justicia llegó, no con venganza, sino con exactitud quirúrgica. Clara se mudó a Phoenix después de que firmáramos el divorcio. No intentó recuperar nada. Sabía que no podía. No solo me había traicionado a mí, había destruido el respeto de sus propios hijos. Su ausencia se volvió silencio, y aunque a veces pienso en ella, ya no lo hago con rencor. La traición duele, pero cuando se desinfecta con verdad, deja de infectar. Con Esteban fundamos un pequeño despacho financiero, Ortega Asociados. No es grande, pero cada documento que firmamos, cada cifra que revisamos, cada cliente que asesoramos, se construye con la transparencia que nunca existió en mi matrimonio. Él maneja el área digital. Yo, las auditorías. Somos un buen equipo. Y sobre todo somos una familia real, no una de postal. Esa tarde sonó el timbre. Sofía llegó con alguien nuevo. Tom, un maestro de secundaria, sencillo, de mirada franca. No era un hombre de trajes caros ni de palabras ensayadas. Cuando me dio la mano fue un apretón firme y honesto. El tipo de apretón que Álvaro jamás me dio. Sofía me miró nerviosa, como esperando mi aprobación. Sonreí y le dije, «Mientras sea honesto contigo, ya tiene todo lo que importa». Ella respiró aliviada, y en esa mirada comprendí que estaba aprendiendo a amar con ojos más claros. Mientras cenábamos los 3, Sofía, Esteban y yo, escuché sus risas llenando esta nueva casa. No era la risa fingida de los días perfectos en Highlands Ranch. Era una risa real. Con grietas, sí, pero auténtica. Y me di cuenta de que perderlo todo no había sido una maldición. Había sido la forma más dura, pero más certera, en la que la vida me obligó a reconstruir desde lo verdadero. Aprendí que la familia no se define por la sangre. Se define por la lealtad. Aprendí que la verdad, aunque duela, es mejor que una mentira cómoda. Y que los hijos que te sostienen en medio de la tormenta valen más que todos los votos que se rompen en silencio. Cuando miro a Esteban y Sofía ahora,
Sé que no tenemos una historia perfecta. Tenemos una historia real. Una historia donde un padre herido no se quedó callado y donde sus hijos aprendieron que la honestidad no destruye familias, las limpia de quienes no merecen estar. Así termina esta historia. No con aplausos, no con finales de cuento, sino con algo mucho más valioso: paz. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, activa la campanita y cuéntame desde qué ciudad nos escuchas. Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que la verdad, aunque duela, libera.